Díganme en qué actividades usan más el agua en sus casas. Para lavar ropa, para bañarse, para limpiar Y para tomar. Para cocinar. para todo. Este tema es muy importante porque el agua es indispensable para la vida, para la vida humana, y hay que aprender a cuidarlo y debemos aprender a ahorrarlo. Bueno, ya me comentaban que lo ocupan más para bañarse, para lavar los trastes. ¿Para qué más me dijeron? Para lavar la ropa. Para lavar la ropa, Para beber. para cocinar, Para tomarlo. para la limpieza. En sí, pues el agua es indispensable para la mayoría de las actividades que realizamos y para nuestra supervivencia. Sin el agua no vivimos. Exactamente. Es muy importante. Y también tenemos que saber que el agua no es renovable. No es que estén haciendo el agua, sino que de hecho no sé si algunos de ustedes han visto las noticias de que el agua ya está disminuyendo, de que en algunos lados hay sequías. Sí. De hecho, en la comunidad en la que yo soy había muchos ojos de agua, muchos lugares donde nace el agua y así. Y por eso hay un lugar que es muy conocido y es un lugar en el que las personas aún van con sus burritos, sus caballos para llenar garrafones de agua. Pero yo fui el año pasado y desde el año pasado vi las pilas que pusieron ahí, están vacías, están secas, siendo que todas estaban llenas al grado de que se regaba el agua. ¿Por qué crees que pasa eso? Es por el calentamiento. Ha estado aumentando el calor a tal grado que se ha vuelto muy insoportable y por decir, ha disminuido mucho la lluvia. Y eso también influye mucho. Nosotros nos pasó que hace unos años nuestras cosechas disminuyeron como no tienen idea. No se gana ni la mitad de lo que se le invierte. Porque, por decir, empieza lloviendo bien, ¿no? Y te confías y cuando se da la oportunidad, lo que hace mi familia es empezar a sembrar. Pero de ahí deja de llover y pues se han echado a perder los cultivos porque no se da mucho, no se da ni lo que se sembró, no se gana nada de lo que se invierte. Y eso es debido a que las lluvias han disminuido bastante. Hasta el año pasado vi que me empezó a llover un poco más y ya no llovía tanto. Pero sí, eso disminuyó mucho para que en la comunidad se secaran muchos ojos de agua. Había un lugar que es muy conocido allá que se llama el Agua Fábrica. Ahí es conocido porque las familias podían ir a nadar. Eran cascadas bien bonitas. Era muy bonito, pero se empezó a secar debido a la disminución de lluvia. Muy bien. Y ahora, ¿alguien me puede decir si ha visto si se desperdicia el agua aquí, en la escuela o en su comunidad? Sí, demasiada. Por decir un ejemplo, aquí, no sé si ustedes han visto cerca del centro que hay una bomba no sé cómo se llama, pero es un almacén en el agua, es un torrecito. De ahí suele regarse mucho el agua. Seguido hacen reportes de que se está regando el agua de ahí. Entonces hay personas que no sé si sea intencionalmente o como, pero incluso cuando vas caminando, es que luego ya cuando en la calle iba toda el agua que se ve que está limpia y dices, ya se le está pegando el agua. Y al fin y al cabo, pues eso y que no sé. También, bueno, allá, por ejemplo, allá en mi comunidad, pues igual como dice Javier, antes había agua en abundancia, todo el día, toda la noche, cuando ahora pusieras agua y agua. Pero después, pues ya, como dice Javier, pues ya empezaron los calores y el pozo empezó a bajar. Pero ahorita pone que la comunidad la divide para que les den agua, en la comunidad pone que de la comunidad, de media comunidad para allá, para atrás, ponle, le dan 3
otra mitad para el otro lado otros 3 días. Entonces en ese aspecto siento que se riega también mucho el agua, porque como dejan sus llaves abiertas, cuando llega el agua pues se riega por el agua, ¿verdad? Sí, pues eso también. Por decir algo de lo que yo me acuerdo, es que por ejemplo, en la casa donde yo vivo actualmente, anteriormente, cuando se abrieron las líneas de agua, porque en esta zona no tenía el servicio de agua potable, cuando recién no se conectaron las personas, llegaba agua en abundancia. Podía llegar desde las 7 de la mañana y se iba hasta las 6, 7 de la noche. Y vaya, y pues como decía Lina, yo no sabía muy dónde almacenar esa agua. Pero conforme fueron pasando los años, empezaron a regular el tiempo en el que mandaban el agua. Por decir, pasó de todo el día a unas 2 horas, así, pero llegaba agua y ya vaya, era considerablemente una muy buena cantidad para los días que no nos llegaba el agua que teníamos, pero por decir, desde el año pasado el agua empezó a llegar solamente una hora. Y vaya, te exigen los pagos del servicio. Y por decir ahorita, yo hice mi toma, porque pues yo no vivo pues relativamente en mi casa. Y pagué ya el año completo de mi servicio de agua, pero pago un servicio que no tengo. Hemos estado comprando pipas, porque ya no nos llega agua. E incluso en mi comunidad ya se están organizando y ya están levantando firmas, porque ya no tenemos agua. Sí. Sí, pero sí, Yo recuerdo que hay un bote como de este tamaño, como así, me lleva medio. Sí. Pero es que eso creo que ocurrió a partir del año pasado, ¿no? Que el No, año de pasado. hace 2 años. ¿Te hace 2? Porque Sí. yo me acuerdo que, no, ya no recuerdo qué, pero se secaba demasiado. Estaban diciendo y estaban avisando que se secaban los pozos de agua y que ya no había agua y fue escasez así total de agua, o sea, no había nada. Pues sí, Oye, pero era como, era como que por el Ayer en calor, mi pueblo se acabó el agua del potable, se acabó. sé que no Y llovía. no llovía, pero como allá hay pozos de riego, había uno que sobrevivía. Y en esos ahí 2 veces todos agarrando agua de los que regaban ahí. Agarraban. por decir, yo vengo de la misma comunidad de Natasha, que hubo tiempo que yo fui vecina de ella, y si era así, nada más te llegaba a nosotros llegaban 1 o 2 botes de los de 20 litros, no llegaba agua, pero nosotros en la colonia, porque ahorita ya vivo en la colonia, sí llegaba más agua. De hecho, subíamos con una carretilla desde el centro hasta la colonia con la ropa para poder lavarla, porque ahí sí teníamos una muy buena cantidad de agua para poder lavarla, porque hubo un tiempo que no tenía servicio de agua donde vivo ahorita, y íbamos a un lugar que se llama La Guajabón, es otro yacimiento de agua ya en el pueblo, y ella pues anteriormente, hace años, era donde las familias iban a lavar su ropa. Entonces mi abuelita nos llevaba, ella íbamos a lavar, hasta que pusieron el agua en la colonia, porque empezamos a ir nada más ahí, porque ahí siempre tuvimos mucha agua. Pues sí, ahí en el centro nunca hubo agua. Muy bien, ok, comentando pues todo esto, vamos a pasar a hacer una pequeña actividad titulada Detectives del Agua. Les voy a dar unas hojitas y en estas hojitas me van a anotar en qué situaciones de aquí en la escuela han visto que se desperdicia el agua. Disculpe, maestra, ¿no puede repetir? Es que ya no. No oigo. Es que me distrae un poquito. Yo, Sí, van a anotar en la hojita situaciones que han podido ver, si a lo mejor en los grifos de la escuela gotean o si se desperdicia el agua en las mangueras, a lo mejor está un hoyito o algo así, se está filtrando. Porque ahorita me salí al baño, pero el piso está encharcado de agua.
pero se ve que salió de un baño o algo así. Está encharcadísimo de agua. Los lavabos, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que pensar en una situación que hemos visto, hemos vivido aquí en esta parte de la escuela, más bien en la escuela, y vamos a hacer unas anotaciones. ¿Estas dos escuelas donde estaba? No importa, está bien, Sí, ya me equivoqué. no pasa nada cuando nos escriba la buena. Sí, bien. Es que yo me acuerdo que cuando iba de Cuba, allá, me que está arriba como un lago donde tiene el agua, no sé cómo se llama. Entonces, mi compadre, cuando me subí, cuando iba pasando, me empezó a caer en el agua. Ya se había llenado. Ya se había llenado, estábamos todos así buscando dónde se me aparecía y se le fue un chingo de agua. Como me bañé bien ahí. Ese agua la necesitábamos en la casa. Y yo con mi medio bote de agua. Muy bien, pequeñas. Escriban sus situaciones que han vivido en sus escuelas. ¿En las escuelas o En las escuelas o en esta escuela. Ah, me equivoqué. en la primaria se llevaba el agua? Ay, yo me acuerdo de quién. En el kinder. Tienes una buena memoria, Natalia. Porque los chamacos también, ¿sabes? Ay, sí, es cierto. Cuando las mamás no jugaban en los pisos con los juguetes y los juguetes. Ah, sí. Le va. ¿Puedo poner que mi vecino se tarda como 40 minutos en el... ¿Tú cómo sabes eso, Natalia? Porque se escucha la verdad. Se lo puedes escuchar. En las paredes. Eso sí. Recuerdo que los vecinos todavía se duerme ahí adentro. Y ya que reacciona, pues ya. Pues, pero en serio, se escucha hasta mi casa. Ponlo también, Natalia. ¿Mi vecino? Ay, pues en abajo. Ay, no estoy bueno. ¿En serio? ¿Soy morenita? Muy bien, sigámonos. Sí, yo me acuerdo que antes todos los días, Compañera Yamile, por a favor. las 7 de la Pon mañana, atención. tienes de mordida. Vamos en una clase del agua. Ya acabé. ¿Ya? Bien. Compártelo. A ver. Ya me volví. Ya acabé. Muy bien. Ya acabé, yo también. Pero, Ya acabé matemática. Muy bien. Y volver. ¿Quién más me falta? Ah, perdón. El trabajo. espera, estoy analizando la situación. Sí, pero analicemos bien la situación. Ay, como que hoy vengo muy seria después. ¿Se entiende? Claro. ¿Y alguien recolecta el agua del lluvia? Yo. Sí. Sí, para las plantas de mi mamá. Muy Yo para- importante eso. Por eso en mi casa lo recolectamos para lavar la ropa. ¿A qué? Lavar la ropa. Muy buena situación. Y por eso el agua de jabón no lo ponemos directamente en el lápiz. La apartamos, pues tenemos una tienda de lavadero en la que se almacena el agua que, con la que lavamos la ropa para, por decirlo que fuera para echarse en el baño. Muy bien. Bueno, una de las situaciones que escribió una compañera es que en el baño de las niñas, los grifos de los lavamanos gotean.
¿Cómo creen que podamos contribuir a esta situación? Pues reportándole para que arreglen las tuberías. No, para que arreglen la llave. Porque es lo que está. Ajá. Porque, por decir, hay un baño que le giras la llave para abrirla y se gira todo. Muy bien. Otra situación que nos menciona una compañera es que al lavar los autos hacen el lavado con mangueras. Sí. ¿Ustedes creen que esa situación esté bien? No, Es mucho dice desperdicio de mi agua. chavo, no necesito tirar en el carro. O sí, pero no da cada servicio. vez que esté excesivamente sucio, ¿no? Claro, ¿cómo lo van a traer? Oye, hay maneras de ahorrar más el agua, porque por decir, luego he visto que, pues, bueno, ellos usan una herramienta que se llama hilo. Hay de los aires, porque por decir, yo tengo una en mi casa que ahorra muchísimo el agua. Cuando mi esposo lavaba su moto, sí se llevaba los 2 cubos de agua. ¿Tienes esposo? Uy. Y por decir, desde que se la compró, ya solo se usa medio bote, ya no desperdicia tanta agua. Porque eso es dependiendo de las herramientas que utilizan, porque hay unas con las que sí se utiliza demasiada agua. Exactamente. Bueno, una situación que nos escribe igual la compañera es que he notado que en los baños se tira mucho el agua. Hay llaves que no cierran bien y en ocasiones hasta se ha encharcado el agua en el piso. Muy bien, se nos presenta una situación que se vive en la escuela. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos evitar que el agua se encharque en el piso? O Pues sí. depende de dónde venga el agua, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones se llena el tinaco que está arriba y está encendida la bomba subiendo agua y vemos que se está regando y no avisamos, no ponemos Pues cuando ese tipo de situaciones, por decir que es el tinaco al techo, pues se tiene que reportar. Porque como nosotros como tal no podemos subirnos, no podemos hacer nada para remediar el error, pues. Pero en lo que se remedia, pues sí hay que poner a lo mejor cubetas o ¿cómo se dice? Ponerle como que fuera de servicio para que ya también no se ocupe tanto y no es médico. Yo entiendo que en muchas ocasiones se olvidan las cosas, ¿no? Por decir, a mí me pasó una vez, ¿no? Me olvidé la llave de agua en el bachiller. Pero pues, si tú ya entras al baño y ves una llave abierta, pues la cierras. Es lo más lógico, ¿no? Pues ves, pues la voy a cerrar y para presionar el agua. No verlo y ignorar el problema, porque ahí se hace otro problema. Pues ahorita pues nos estamos acabando el agua del planeta. Realmente sí. No hacemos nada. Y no hemos hecho alguna acción para remediar. Ahora, Yare, si me puedes ayudar a leer el siguiente mini cuento. El coleccionista de piedras. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un niño llamado Julián. A diferencia de sus amigos que coleccionaban cromos o juguetes, Julián coleccionaba piedras. Pero no cualquier piedra. Él buscaba aquellas que fueran perfectamente lisas y brillantes. Un día encontró una piedra gris, áspera y cubierta de barro seco. Estaba a punto de lanzarla al río, pensando que afearía su colección, cuando su abuelo lo detuvo. No la tienes todavía, dijo el abuelo. Llévala a casa y pásale un pañuelo húmedo. Julián, aunque todo dudoso, obedeció. Al llegar a casa cayó la piedra con agua y jabón y para su sorpresa bajó la capa de barro y aspereza descubrió una goeda de cuarzo que brillaba con 1000 destellos bajo la luz del sol. Era la pieza más hermosa que jamás había tenido. ¿Ves?, dijo el abuelo. Si solo buscas lo que brilla por fuera, te perderás de los tesoros más grandes que suelen estar escondidos bajo el esfuerzo y la paciencia. Moraleja: no juzgues a las personas ni a las oportunidades
por su apariencia. A veces los tesoros más valiosos requieren un poco de tiempo y cuidado para revelar su verdadero brillo. Ok. Al haber escuchado este pequeño mini cuento, ahora vamos a hacer unas preguntas de reflexión. ¿Alguna vez ustedes han juzgado algo o a alguien antes de conocerlo bien? Sí. Sí. Yo juzgué a Chema. Ya me caí. Yo no. ¿No? No. Fernanda, ¿nos quieres platicar tu situación brevemente? Sí, cuando conocí a Linda, cuando llegamos a la escuela, tuve el primer encuentro con ella y es muy seria. Entonces, cuando yo le pedí que me dijera qué página del libro estábamos viendo, me contestó un poquito seria y dije, ay no, esta niña es muy seria, creo que yo le caí mal. Y entonces pensé que era hasta cierto punto muy enojona o dije no es muy amigable. Pero ya después conociéndola ya así, pues ya, después vi que no, es muy tranquila. Es seria, pero cuando la conocí ya es como que el lado opuesto de lo que yo pensé de ella. Pensé que tenías dos, porque pues si acaso. Bien. Maestra. Ok. A ver, Me ¿te han juzgado. han juzgado? Sí. ¿Quién te ha juzgado? No sé, porque dicen que, bueno, pues las personas con las que me he llevado, algunos me dicen que me veía muy seria o que me veía muy ruda, pero que cuando ya empezaron a sacarme era muy seria. Es eso, vayan a hacer una cosa que te ven. Yo creo que que reflejas todos una cosa. tenemos pero un en realidad no es. impacto de imagen con alguien que no conocemos. Sí, Un impacto de imagen. ¿Cuál tu imagen impacta? y te hace juzgar mal a las personas. Exactamente. Y dices, ay, no, eso es muy mal. Y ya espera no sé si le nada que ver. Exactamente. Exactamente. Pues ahora, después de leer este pequeño mini cuento, ya cerrando un poquito lo del tema, con estas situaciones que identificamos, que son reales, ¿no? Que se viven día a día, que ya vimos que los vivimos tanto en nuestra comunidad, en la escuela, y sí, las hace un poco reflexionar, les hace un poco pensar en la importancia que tiene el cuidado del agua. Mientras uno como persona tengamos la oportunidad de poder guardar el agua de lluvia, conservar ríos, nacimientos, lo que contenemos como humanidad, lo podemos hacer, evitar tirar basura y cuidar esas partes importantes para la humanidad. Son situaciones que como seres humanos debemos proteger. Entonces, vamos la maestra les va a poner una tarea de la cual Tarea, no. sí, nos va a ayudar mucho para que se pueda tocar en la siguiente clase que va a ser en línea y se pueda platicar. Muy bien, pues en la siguiente clase los maestros con el material que les voy a decir en un instante que anoten, puedan empezar bien su tema y se les dé ajá, exacto. Bueno, van a investigar cuándo, o más bien qué día es el Día Internacional del Agua. ¿Ya? ¿Sabes? Pero lo van a hacer plasmando su manita en la libreta y la remarcan. Y ya en medio le ponen el día. Muy bien. Con eso concluimos la clase. Podemos salir. Gracias.
Me vi, sí me vi. ¿Cómo es que tienes esposo, compañero? Gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar. ¿Quieren comenzar? Yo empiezo si quieres. Ok. Buenas noches, compañeritos, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase que tuvimos de manera presencial. Es la continuidad a lo que estábamos platicando sobre el cuidado del agua y la importancia que tiene en la vida humana. Para empezar, quiero esto agilizarlo con una reflexión que me gustaría que los haga pensar que llegan ustedes un día a su casa y no tienen agua, o sea, literal no tienen agua para beber, para bañarse, ni para lavar ropa. ¿Qué es lo que ustedes harían? ¿O qué sería lo primero que les haría falta? ¿Dónde se resentiría más? ¿Dónde se resentiría más? ¿Alguien? ¿Alguien opine? Richie. Yo siento que nos espantaríamos, ¿no? Como que decías, ay, ¿por qué no hay agua? O sea, como que te espantas, te da un como de, ¿y ahora qué voy a hacer? Algo así, ¿no? Empezaríamos a valorar un poquito más el agua, como lo dijo la profesora Lilia, terminando de lavar la ropa, reutilizar el agua para el baño, para lavar la banqueta, o el chiste es que tenga varias funciones y no nada más lleve al fondo, se tire o se desperdicie el agua y no tenga un doble uso. ¿Alguien más? Por decir, en mi casa y no hay agua, compraría. Pues, como comenté en la clase de presencial, es lo que he estado haciendo en los últimos meses, comprar pipas, porque en mi casa Pero ya... date cuenta, Yairel, que supongamos que en el pueblo, en la localidad, municipio, donde estés, el agua se escasea. Si se escasean, los pozos se van secando, entonces el agua en primera no va a haber. No va a haber pipas que te lleven a tu domicilio. En segunda, las tiendas. Como en el estado de Monterrey hace un par de años, que no sé si vieron que una botellita costaba, creo, 80 pesos un litro, o sea, bastante, y pues el agua, hay personas que se bañaban con 2 litros de agua, nada más se agarraban un trapito y se limpiaban. Sí. No era como que tuvieran el dinero suficiente por la escasez del agua y el precio económico no estaba tan accesible. Sí, se volvió una... Sí, de eso soy consciente. Y de hecho yo lo comenté en la clase presencial, que aquí en mi comunidad anteriormente abundaba muchísimo el agua, ya que aquí hay muchos yacimientos de agua. Pero con el paso de los años se han ido secando y pues la falta de las lluvias ha afectado muchísimo. Y por decir, ahorita en mi comunidad el agua que nos llega es casi nula. Llevo ya meses pagando, bueno, yo pagué todo el año de mi servicio de agua potable, pero no me ha llegado nada. Entonces lo que hemos hecho para tener agua aquí, por decir, es comprar pipas, porque no hay alternativa. El agua se necesita, es indispensable para todo. Exacto. Bueno, les queremos poner un video, pero antes la maestra Alza va a agregarles, les va a hacer un comentario. Pues sí, pues sabemos que el agua es muy importante para nuestra vida diaria porque la ocupamos para tomarla, para limpiar los alimentos cuando se lavan, para bañarnos, para regar las plantas, que eso es muy importante porque nos dan lo que son los frutos, ¿no? Y pues más que nada con ella podemos evitar enfermedades porque, por ejemplo, cuando pasó lo de el COVID, muchas recomendaciones, la recomendación en regla era lavarse las manos. Entonces creo que nos sirve para prever esas enfermedades. Y cabe resaltar que pues nuestro cuerpo está conformado por agua y está por una gran parte. No sé si alguien sepa cuál es el porcentaje. ¿Alguien que se acuerde? Creo que es 95. No, según yo es como el 80, por ahí. Es el 80, creo. Sí, exacto. Ok, bueno.
Vamos a ver el video. Te lo voy a proyectar. ¿Ya les apareció la pantalla? No lo pueden ver, ¿verdad? No. Ya. ¿Ya? Ya. Muy Ya. bien. ¿Sí escuchan? No. ¿Lo pueden ver? ¿Sí logran No. ver? No. ¿No se ve? Compártelo de nuevo. ¿Escuchan? No, maestra. No, tampoco. No. ¿Nada ni un poquito? No se está compartiendo. Compártelo en el lab. Maestra, no se ve nada. ¿Mandé? Su micrófono está apagado. Sí, a ver. Dígame. Alumnos, díganme desde un principio porque yo estoy confiadísima de que están escuchando todo. ¿Ya se escucha? No, Pin. Solo se ve. No, ya está. Bueno, vamos a observarlo nada más. Voy a ver qué podemos captar de este video.
siguientes. Cerrar el caño o la ducha cada vez que nos enjabonamos. Reutilizar el agua con la que lavamos los alimentos para limpiar la casa o para regar las plantas. Y debemos revisar las cañerías y llaves de agua para asegurarse de que funcionen adecuadamente y evitar fugas. Así, existen muchas acciones que podemos poner en práctica para cuidar el agua. Recuerda, el agua es vida y gota a gota se agota. Cuidémosla. Bien, sí captamos algo de lo que nos quiere comunicar este video. Sí, Bien, permítame también. Ok, bueno, ¿si nos podrían comentar lo que pudieron apreciar del video? yo puedo. Sí, ahí. Bueno, a pesar de que no se escucha, pero traía como que subtítulo, que traía como, y el video traía como de cómo debemos utilizar el agua, ¿no? Por ejemplo, creo que en una parte estaba lavando, algo así me parece, y esa agua pues la podemos reutilizar. Básicamente muestra cómo podemos cuidar el agua para que no se desperdicie tanto. Sí, exacto. ¿Alguien más? Nos mencionaban algunas acciones, no sé si pudieron entenderlas, o ustedes qué acciones creen que podrían, esas pequeñas acciones que podrían hacer para que ya no se desperdicie tanto. Simplemente yo digo que sería el reutilizar. Supongamos que lavas tu ropa en la lavadora, le echas 20 litros de agua. Ok, por más que saques la ropa, la exprimes, se desperdician 10, te quedan 20, supongamos. Entonces esos 20 te sirve para barrer tu banqueta, sin necesidad de agarrar agua limpia, porque si no reutilizas esa agua, vuelves a utilizar otros 5 litros, otros 10 litros, y esos 10 litros que usas de más los puedes economizar, puede durar un poquito más. Exactamente. El fin de este tema es hacerlos a ustedes como alumnos recapacitar sobre la importancia del agua y ayudarlos a fomentar más que nada el cuidado del agua para que no nos afecte en algún futuro a nosotros, a nuestros hijos o a las siguientes generaciones, ya que el agua sí es muy vital para la vida humana, para la flora y la fauna, ya que como sabemos varios animales dependen del agua, demasiados, y a base de ello han venido saliendo las, ¿cómo se llaman? Dejan de existir algunos animalitos por falta del agua. Entonces, con este tema queremos que ustedes recapaciten como alumnos y puedan ustedes en casa o en algún momento en que se les dé una situación en el que vean que se desperdicia el agua, ustedes puedan como cuidarla de la manera más correcta posible. Sí, pues es muy importante el reconocer las pequeñas acciones que podemos hacer para dejar como esa enseñanza a le podemos comentarlo con nuestros padres, con familiares, tíos, amigos, y así hacemos como un grupito, una unión en la comunidad de nosotros, haciendo que más personas se sumen y se vaya un poquito ya cuidando más este tema, porque como lo mencionaba
la alumna Yairel, que hubo mucha sequía en su comunidad y, o sea, eso sí está muy, muy feo, porque el agua lo ocupamos diariamente. ¿Alguien nos quiere platicar sobre alguna situación o experiencia que hayan vivido en su comunidad o en su mismo hogar donde se les haya dado por desperdiciar el agua sin querer tal vez? ¿Y en cómo afectó, cómo creen que ustedes que puede afectar ese recurso? ¿Alguien quiere participar? Fernanda, Linda. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, si en algún momento dado se te ha presentado la situación de que tal vez sin querer tú o algún familiar hayan desperdiciado el agua por alguna situación sin querer o con la intención también, ¿te gustaría platicarnos, comentarnos esta experiencia y cómo crees que afecta a la vida humana? Bueno, como ya lo había comentado en la clase presencial, por ejemplo, a veces sí nos ocurre acá, pero es como que muy raro. Eso que les decía, que como no hay mucha agua, a veces las llaves sin querer se quedan abiertas. Entonces cuando tú regresas, pues ya se regó el agua, ¿no? Pero aquí en la comunidad hay como que una multa, ¿no? O sea, si dice, no, pues es que tal usuario regó agua, ¿no? Pues ahora multen, ¿no? ¿Para qué andan regando el agua? Si pues si saben que no hay, ¿para qué la andan regando, no? Entonces ese es como algo de lo que pasa acá, en mi comunidad. ¿Alguien más, Fernanda? Sí, maestra, yo también había dicho eso de que cuando normalmente dentro de la comunidad de ahí donde yo vivo, prácticamente es eso, que dejan abiertas las llaves del agua y pues se riega. Yo digo que sin querer queriendo, ¿verdad? Pero hay personas que pues no miden las consecuencias y pues resulta que pues desperdician el agua que puede ser ocupada para otros fines, ¿no? Sí, es correcto, muy bien. Bueno, ¿y cómo podemos evitar estas situaciones? Por ejemplo, en la comunidad, el gastar agua, o al menos en su comunidad de ustedes, se ha visto como tal vez una reunión en el que hayan propuesto alguna idea para evitar este tipo de situaciones donde se desperdicia el agua potable. Sí, en mi comunidad sí, pero no la respetan, porque hagan de cuenta que hacen sus juntas y proponen eso. Por ejemplo, hay personas que nada más ocupan el agua también para regar sus plantas. De ahí mismo, como que agarran, abren la llave y tiran la manguera y hay que se esté regando el agua a las plantas. Y hay muchas ocasiones los usuarios se enojan porque dicen, pues el agua están viendo que no hay y la están agarrando para las plantas. Las plantas como que dijera que la podían ocupar con agua reciclada, ¿no? Como ya se ha mencionado antes, ¿no? Que, por ejemplo, que si lavas tu ropa o te sobra agua de cualquier lado que tengas, pues le echas a la planta, ¿no? Pero pues aquí no hacen eso. Sí lo han implementado, pero a veces que hay muchas ocasiones que no se respetan. Así es. Bueno, chicos, para concluir la clase, yo los invito a ustedes a cuidar el agua, a cuidar, y si en algún dado caso ustedes pudieran recolectar el agua de lluvia, se los recomiendo bastante. Podemos darle diferentes usos, al menos en lo personal. Yo lavo mi ropa o lavo mis trastes con esa agua, ya que si se nos da la oportunidad de poder cuidar el agua, pues qué bien, ¿no? Entonces yo los invito a ustedes que hagan alguna acción pequeña que nos beneficie a todos y a un futuro a las diferentes generaciones. Sí, porque pues esto es un tema muy importante y podríamos tal vez hacer como alguna maqueta o algo así,
un dibujo tal vez en la próxima clase donde indaguemos como qué métodos o qué tal vez ¿cómo se llama? Situación. No, una acción, un hecho. No sé si alguna vez hayan visto esta la recolección del agua, que están los tubos en la casa y van directamente a una reserva. Y ya de ahí pasa por cierto purificación y ya esa agua la pueden ocupar para lavar la ropa o esas cosas. Que es la misma agua de lluvia. No sé si alguien tal vez en los grados anteriores o en la primaria realizó alguna maqueta. O si lo han visto en internet. ¿Puede repetir, maestra? Internet se cortó. Sí, que si han hecho alguna maqueta en lo que fue la primaria, secundaria o incluso bachiller, preparatoria, han realizado alguna maqueta sobre la recolección de agua de lluvia. Yo así como una maqueta, no. Cuando iba en la secundaria, creo, hicimos como un cartel, nada más de cómo prevenir, cómo prevenir el cuidado del agua. Muy bien. Pues sí, es un tema que bien venimos tratando de como fomentar desde años anteriores, no solamente yo, también yo en su momento tuve maestros que buscaban lo mismo, ese tipo de ayuda para los jóvenes, porque nosotros o ustedes mismos son el futuro, son la generación que viene y qué mal sería que carezcamos en algún momento del agua, ya que es muy fundamental. Creo que todos los días ocupamos mucha agua y se imaginan si no tuviéramos o si se acabara ese recurso, ¿qué sería de la vida humana? Entonces, esperemos que esta clase los haya hecho reflexionar sobre las acciones que hacemos. A lo mejor son pequeñas acciones en lavarnos los dientes y dejar el fregadero abierto. A lo mejor no por intención, sino no darnos cuenta. Entonces, ese tipo de acciones pequeñas ayudan a cuidar ese recurso. Entonces los invitamos a tomar en cuenta esta plática y esperemos que les sirva y lo pongan en práctica. Sí, también agradeciendo las participaciones que estuvieron aquí, que nos comentaron, que Yairel, Fer, Linda, Aid, Richie.